Y es que se ha ordenado prisión preventiva para el ex juez quien se fugó de nuestro país, César Inostroza, prisión preventiva en España. Es la información que nos ha llegado y sobre la cual vamos a expandir en instantes justamente. Esta es la primera noticia que hay de esta decisión que ha sido tomada por el juez de La Mata en justamente el país ibérico. Ahí lo tenemos entonces. Ha sido ya puesto en prisión preventiva. Vamos a ver entonces qué es lo que esto corresponde. Nosotros tenemos justamente una enviada especial, Angélica Valdés, se encuentra en Madrid específicamente para ver las reacciones. Recordemos que además allá, o sea en Madrid, hay una diferencia horaria importante. Ahí me parece estamos por las fechas, 7 horas de diferencia, o sea que más o menos allá deben ser las 11 de la noche si no estoy mal. Vamos a ver entonces qué es lo que esto significa, cuándo se tendrá entonces que apersonar el juez César Inostroza, sí, 11:04 de la noche, sí, por el horario que tienen. Esta es la información de último minuto. Ha sido ordenado entonces la prisión preventiva para el juez César Inostroza en España. Es la información que nos ha llegado aquí en Canal N y les estamos ahora informando justamente a ustedes. Esta prisión preventiva, como podemos ver ahí, el procedimiento de extradición, ¿no? Los antecedentes del hecho, justamente en el documento que tenemos en pantalla, es lo que les va a dar y a nosotros también la información. Ahí lo vemos entonces, justamente se ordena la prisión preventiva a César Inostroza. Recordemos, él fugó el 7 de octubre justamente a Madrid, pasó por Huaquillas a través de Ecuador. Él estaba justamente en el hogar de su hija, cerca a Madrid. Bueno, dentro de Madrid, me imagino, provincia, pero no del centro. Ahí tenemos entonces los antecedentes que se han presentado y como lo pueden ver por el Juzgado Central de Instrucción número 5, Audiencia Nacional Madrid, en la Villa de Madrid. Primero, el presente juzgado en funciones de guardia ha incoado el día de hoy el procedimiento de extradición número 59-2018 contra César José Inostroza Pariachi, ¿no? Con el pasaporte de la República que lo identifica, el atestado, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿no? Sobre él pesa, dice acá, una orden internacional de detención, etcétera. En tercer lugar, el día de la fecha se ha celebrado en comparecencia prevista en el artículo, con el resultado que consta en autos. El fiscal ha interesado la prisión provisional comunicada y sin fianza, ojo, sin fianza, en tanto que la defensa ha interesado la libertad provisional y subsidiariamente la misma medida de libertad provisional con prestación de fianza y o con la imposición de medidas cautelares. Los fundamentos X, Y, Z que ha establecido entonces por los distintos parámetros que juzga la entidad. Pero la parte dispositiva, o sea, el final, la resolutiva para nosotros, el acuerdo, la prisión provisional comunicada y sin fianza, a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de César José Inostroza Pariachi, con el pasaporte tal, nació el 28 de septiembre de 1956, por los siguientes delitos. Ojo, y esto es importante para lo que siga: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, ¿no? Expídanse los oportunos oficios y mandamientos para el cumplimiento de lo acordado. Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal. También que se notifique a la resolución de la persona investigada, así como a la defensa letrada, para asegurar el derecho a la defensa. Contra este hay un recurso de reforma, que asumimos que significa una especie de recurso de apelación, en el plazo de 3 días máximo ante el Juzgado Central de Instrucción, y en su caso recurso de apelación, recurso de reforma es uno, y hay también un recurso de apelación en un solo efecto ante la Sala de lo Penal en la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. José de la Mata Amaya, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en extradición 5917, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ahí tienen la diligencia. Entonces hay un recurso de reforma posible para César Inostroza y un recurso de apelación, dos cosas distintas. Tal vez en un momento vamos a conversar con alguien que tenga conocimiento de derecho español para que nos cuente exactamente en qué difiere uno del otro. Pero ahí lo tienen entonces de último minuto para el que recién se conecta. La justicia española ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para César José Inostroza Pariachi, el ex juez supremo de nuestro país, que fugó el pasado 7 de octubre por Huaquillas hasta Ecuador y desde ahí se fue hasta Madrid. Él se encontraba ahí entonces justamente acompañado de su esposa y vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, ya a esta hora tenemos que informar que se ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para César Inostroza en Madrid. Esto lo ha afirmado el juez José de la Mata Amaya, justamente de magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. De esta manera entonces, pues no se le da fianza y se ordena la prisión provisional. Caben dos recursos que puede hacer la defensa de César Inostroza: recurso de reforma y recurso de apelación. En ese sentido, pues ha decidido ya el Juzgado Central de Instrucción número 5 en la Audiencia Nacional que César Inostroza Pariachi vaya a prisión provisional. Esto dentro de un procedimiento de extradición número 59/2018. Es lo que vamos a estar viendo entonces, las reacciones de lo que esto significa y también de qué manera se pone a derecho César Inostroza, ¿no? O sea, tiene que ir caminando, va a ir policía tal vez a capturarlo. Vamos a ver cómo esto ocurre y cuáles son además los procedimientos que se siguen en Madrid. En cualquier caso, la libertad de la que gozó estos últimos días, estos últimos 12 días desde que se fue en el 7 de octubre y vamos a, ya ahí queda. No queda nada más, va a tener que ingresar a prisión y no queda opción a fianza, ¿no? Ahí lo ven entonces justamente, y ahí en la mano izquierda estamos viendo el momento preciso en el que César Inostroza sale de nuestro país. Ahí vamos a ver justamente, y eso es lo que queda, ¿no? Es lo que queda a estas horas de la tarde. Se ha informado ya, son las 11:10 de la noche en España. Está ahí nuestra enviada especial Angélica Valdés, quien seguramente en estos momentos está trabajando arduamente para tratar de ver exactamente qué es lo que esto significa, justamente sobre si hay una detención que tiene que haber en estos instantes o si hay un periodo en el que César Inostroza tiene que entregarse. De qué manera funciona en España es distinto, recordemos, de la manera en la que funciona aquí. No tenemos por qué asumir que funciona de manera idéntica. La justicia española entonces ha dictado prisión provisional para César Inostroza. También importante saber si para España o para el sistema de derecho español la prisión provisional es equivalente a la prisión preventiva acá. Es algo que también tenemos que determinar. En cualquier caso, prisión sí creo que queda bastante establecido y bastante claro tanto en España como en Perú. César Inostroza ya no va a poder gozar de su libertad o de la libertad de la que gozaba en España. A estas horas son las 11:11 de la noche en el país del continente antiguo. Ahí lo ven entonces en Madrid. Justamente vamos a ver lo que esto significa. Recogeremos declaraciones y más información de personas que nos puedan esclarecer un poco la distinción que haya entre estas fórmulas del derecho español. En cualquier caso, ya se ha decidido el caso, para la redundancia, y César Inostroza va a tener que estar en prisión provisional. Tal vez no en Perú, pero sí en España. Y puede presentar recursos, siempre hay los recursos, ¿no?, de apelación y de reforma, también algo que debemos explicarnos justamente aquí, qué es lo que significa exactamente ese segundo recurso. Vamos a ver entonces con más reacciones más adelante. Si usted recién se está conectando a la señal de Canal N, la justicia española ha dictado hace unos instantes la prisión provisional para César Inostroza Pariachi. Esto significa que él, y sin el beneficio de la fianza, o sea, no va a poder pagar para salir, se va a tener que apersonar al juzgado, justamente, ¿no? Es lo que tenemos entonces a esta hora. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el don José de la Mata Amaya, ha mandado ya a informar esto a justamente la defensa de César Inostroza y bueno, se piden los distintos cumplimientos también en la parte provisional. Esta es una resolución dentro de todo bastante rápida y con 9 páginas, 9 folios son los que se tienen entonces para esta resolución que establece pues que se han hecho las diligencias que corresponden y le corresponde ahora a César Inostroza ir a prisión en España, esto en el marco de un proceso de extradición. Vamos a ver qué es lo que esto significa y los plazos a los cuales se tiene que atener la justicia peruana también y la justicia en Madrid. Vamos a ver esto más adelante y sobre todo lo que esto significa pues para el caso de los cuellos blancos, ¿cierto?, del puerto, porque ese caso depende
de alguna manera bastante importante de la presencia de César Inostroza. Y César Inostroza, hasta que regrese a Perú, no va a poder declarar, o tal vez sí puede declarar estando allá. Me imagino que algo así es posible siempre y cuando haya coordinación con la justicia del otro país, ¿no? De España justamente. Y ahí tenemos entonces, recordemos que dentro de todo el caso de César Inostroza había recibido una buena cantidad de atención, aún dentro de los medios y de parte de las autoridades de España. Había habido diputados que habían hecho mención y que se quería dar la mayor celeridad a este caso, además teniendo en cuenta que César Inostroza, no nos olvidemos, era juez, un ex juez supremo que se fugó de nuestro país. Justamente solo había un impedimento de salida que no lo detuvo, dicho sea de paso, y se fue hasta Madrid. Informa esta medida que le dicta prisión provisional al ex magistrado justamente, y lo que significa además, esperemos signifique que tenga que ingresar a prisión inmediatamente. No sabemos exactamente los procedimientos que se sigue la justicia española, por ejemplo, tal vez se le puede dar hasta el día siguiente, no sé, sería bueno esclarecer ese tipo de elementos de proceso en otro país, si bien son similares de alguna manera, y eso es algo que tenemos que determinar. Además, lo que significa específicamente los recursos que tiene o que puede anteponer ante el magistrado y ante el juzgado la defensa de César Inostroza. Se mencionaba dos, la apelación, que consideramos debe ser similar a lo que hay acá, y el otro es el pedido de reforma. Pero ahora vamos a ir con más noticias en estos instantes. Bueno, ya a esta hora de la tarde tenemos más noticias de último minuto. De acuerdo con IDL, se ha pedido, y ahí tenemos el tuit, la Fiscalía ha pedido una prisión preventiva para Keiko Fujimori y a otras 11 personas por el caso Lavallato. En estos momentos Keiko apenas un día de libertad luego de haber estado en prisión provisional, en este caso detención preliminar, perdón, y ahora se le pide prisión preventiva. Esto de acuerdo con IDL Reporteros. Ella y 11 otras personas por el caso Cócteles Lavallato. Ahí tenemos entonces justamente a través del tweet algo sobre lo que vamos a tener que se va a tener que determinar justamente. El fiscal nuevamente va a tener que aparecer en una audiencia. Recordemos que hasta hoy, viernes, era el último día, en teoría, para que presente la acusación formalmente el juez José Domingo Pérez, porque se vencían además los 36 meses de investigación preliminar que tenía para este caso. Una investigación que en su inicio tenía como límite 24 meses, pero que fue expandido al entrar el cargo de lavado de activos bajo el nuevo sistema. La Fiscalía entonces ha pedido prisión preventiva para Keiko Fujimori a estas horas de la tarde. Entonces es lo que vamos a tener que informar para usted si es que recién se conecta. Hay dos noticias de gran magnitud. Se le ha dado prisión provisional a César Inostroza en Madrid, y ahora la Fiscalía en Perú pide la prisión preventiva para Keiko Fujimori. Ella acaba de salir, además, recordemos, salió el miércoles por la noche, básicamente solo ha estado fuera de la prefectura el día de ayer, y en estos momentos se ha pedido prisión preventiva. Es algo que se tiene que determinar, me imagino que tiene que haber una audiencia y vamos a ver ante qué juez se pide, porque luego de que le apelaran una detención preliminar, me imagino que se gozarán argumentos similares por ambos lados. Ahora vamos a regresar al tema de César Inostroza. Vamos a ver entonces lo que estamos viendo, la parte resolutiva o dispositiva, como se dice justamente en España. Recordemos, y acá es importante dar el énfasis en que el sistema de justicia español, si bien aparentemente es similar al nuestro, es distinto, con lo cual no conocemos los procedimientos que hay, por lo menos no de la misma manera que los conocemos aquí, y por lo tanto tenemos que tener una mayor, digamos, soltura y flexibilidad con el momento de informar
justamente, y de lo que usted vaya a pensar que significa justamente cada parte de esto. Pero la prisión provisional ha sido comunicada y sin fianza a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de los de la Audiencia Nacional de César José Inostroza Pariachi, con el pasaporte de la República del Perú 1171-58-43-5, nacido el 28 de septiembre de 1956, por los siguientes delitos. Importante saber por qué se le da la prisión preventiva. Por los siguientes delitos: pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. De acuerdo contra este auto, o sea, contra esta decisión, cabe un recurso de reforma en el plazo de 3 días ante ese Juzgado Central de Instrucción o, en su caso, un recurso de apelación en un solo efecto ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en aplicación de los artículos 507 y 766, justamente, ¿no? Esto lo firma y manda don José de la Mata Amaya, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en extradición 5917, que es el caso en el que se encuentra pues este procedimiento. 59-2018, abajo 59, me imagino 2018 también tendría que haber sido. Pero es lo que tenemos entonces. Esta información se ha dado todavía hoy, 19 de octubre, de parte del Juzgado Central de Instrucción número 5. El auto justamente se hace pues un recuento de los hechos y la pedida que se ha hecho. También los fundamentos de derecho están explicados en esta resolución. Y justamente a estas horas de la tarde para nosotros, pero allá ya es casi sábado, son las 11:20, como pueden ver arriba en el reloj a la mano derecha. Se ha determinado esto, lo que significa que, bueno, César Inostroza Pariachi tiene que ir a prisión provisional, ¿no? Hay las apelaciones que constan, pero es algo que se va a tener que ver luego. Él, recordemos, pues, se encontraba en Madrid justamente con su esposa, que había estado ahí antes. Él jugó por Guaquillas y tiene la imagen de la fuga a la mano izquierda, justamente, donde se puede ver que simuló su salida de nuestro país, y desde Ecuador se fue hasta Madrid el 7 de octubre. Bueno, ya a estas horas tenemos la presencia, el enlace de Mario Amoretti, abogado penalista, para que nos ayude a esclarecer un poco lo que significan estos términos que no nos son familiares, porque es parte de la justicia española, y también lo que esto significa para el proceso contra César Inostroza. Gracias por estar con nosotros, doctor Amoretti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A sus órdenes. Bueno, tenemos esta resolución que ha sido dada casi al acabar el día, bueno, la noche en España, ¿cierto? Ya casi están sábado ellos. Y se pide la prisión provisional. ¿Es la figura de la prisión provisional similar a lo que es prisión preventiva? ¿Cómo debemos entender igual. esto? Es el provisional y preventiva es lo mismo. Ok, es lo mismo. Sin fianza, me imagino que no puede pagar para salir, ¿cierto? No. Okay. Está prohibido al menos. Y gozar de pagar una caución o una fianza, claro, para los efectos de obtener una libertad. Ok, no tiene eso tampoco. Ahora, hay dos términos que son, bueno, que yo inicialmente pensé que eran lo mismo, pero que parecen ser distintos. Un recurso de reforma y uno de apelación. ¿Tenemos algo similar nosotros aquí y cómo debemos entender esto? Bueno, en todo caso, acá se permite que pueda pedir en su momento un cese de la prisión preventiva y que se le ponga, por ejemplo, una comparecencia restringida. Pero va a estar supeditado a que el Estado peruano le remita toda la documentación a la brevedad posible a fin de demostrar la procedencia de la detención preventiva, y más aún ya que el día de hoy el fiscal supremo se ha personado ante el juez instructor supremo para los efectos de formalizar la continuación de la investigación preparatoria y al mismo tiempo ya variar esa detención preliminar por prisión preventiva. Ok. O sea, una es apelación, una es reforma, y en esa manera es distinto. Ahora, ¿qué mayor información tenemos sobre lo que las responsabilidades que recaen en estos instantes sobre la justicia peruana? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para poder avanzar en este proceso de extradición? Porque esto está enmarcado en un proceso de extradición, ¿cierto? Claro, ya lo dijo el juez. Y sobre todo que así fue el pedido de la detención preventiva, una investigación preliminar, lo dice expresamente, para los efectos de una extradición.
Ujú, ujú. Y esta detención, entonces, ¿cuáles son las características que tendría? La característica es que a partir de hoy, en la que ya España le comunica formalmente que la Interpol ya lo ubicó y está detenido, pues tiene plazo de 60 días para los efectos de llevar adelante formalizar el pedido de extradición, adjuntando toda la documentación, todas las pruebas que hay contra él, la resolución legislativa dada por el Congreso que le quita la inmunidad y sobre todo la nueva resolución que pida el juez supremo sobre prisión preventiva. O sea, en este caso, ahora corresponde que aquí en Perú se pida la prisión preventiva formalmente, se otorgue la prisión preventiva formalmente y luego con esa información se va hasta España para que podamos traerlo. ¿Es posible hacerlo antes con la detención preliminar o no? No, porque ya varía, ya nos olvidamos de la detención preliminar y nos quedamos con la prisión preventiva y ya ha sido formalizado el pedido el día de hoy. Y me imagino que el juez, frente a lo que ha sucedido, ya debe dictar hoy mismo la prisión preventiva. Sobre todo porque ya hay fuga, ya se acreditó la fuga, ¿no? En efecto, él tenía el impedimento de salida, la prisión preventiva debería caer, digamos, de Maduro. Entonces ahora tiene 60 días la justicia peruana con el gobierno para hacer todos esos trabajos. ¿Es poco tiempo? ¿Es suficiente tiempo? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuál es el estándar, de la justicia española, digamos, ¿no? Porque a veces uno piensa, sí, esto es suficiente, pero tal vez en otro país no es suficiente la información. ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, pueden ellos solicitar a que se adicione alguna información que respecto a lo que ellos pueden tener duda sobre la vinculación a una organización criminal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Perú? El Perú tiene que acompañar la legislación, es decir, los artículos del Código Penal vigente aquí en nuestro país, en la cual fundamenta la asociación criminal y los otros delitos, para que España compare. Y en esta comparación verificar si en España hay o no los delitos de negociación incompatible, abuso de cargo y sobre todo de organización criminal. Entiendo que dentro de lo que se pide, los delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Más o menos ahí cuadra con lo nuestro, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Es más o menos lo que tiene. Ahora, ¿él dónde va a estar? O sea, ¿dónde creo que tenemos...? Puede estar provisionalmente en una dependencia, hasta cierto punto puede ser policial o aquí, que es lo que se acostumbra frente a una detención preventiva o provisional ante un pedido de extradición, va a un centro penitenciario. Y en España también puede hacerse lo mismo y llegado el momento pasa al juez en lo penal de allá de España y España convoca una audiencia a fin de escuchar si es que Inostroza se allana a la extradición o se opone a la misma. Y tiene que ser ya el abogado peruano que defienda al Estado peruano a fin de argumentar de su procedencia y que sea enviado al Perú. Esto es elevado ya a los jueces supremos de España para que aprueben la extradición o en todo caso la denieguen. Y luego pasa ya al gobierno español para que el gobierno español en última instancia considere que se envíe o no a extraditado a Inostroza. Claro, es lo que estamos viendo entonces en estos momentos. De acuerdo con información que tenemos, pareciera que fuera a estar en el quinto, en el centro penitenciario Madrid 5 o quinto centro penitenciario en Madrid, Soto del Real, justamente, ¿no? Ahora, de acuerdo, usted sabrá si esto significa que él tiene cuánto tiempo, digamos, para hacerse efectiva, digamos, este traslado. Considero de que si esto se tramita y hay un interés, entre comillas, de parte de los funcionarios del Estado peruano, bueno, harán las gestiones pertinentes allá ante la justicia peruana, española, porque lo primero que tiene que hacerse es, una vez que llega toda la documentación al gobierno español, la remite al Poder Judicial a fin de que se designe un juez encargado del trámite de la extradición. Se convoca a una audiencia, inclusive, entiendo yo, porque aquí en el Perú se estila lo mismo,
puede solicitar una libertad provisional, es decir, afrontar todo el periodo de la extradición en libertad. Pero, dada la gravedad de los hechos imputados y el proceder de él haberse burlado la frontera, que si bien es cierto ha conseguido que todos los sellos sean un viaje de él normal, pero aquí sabemos, y de acuerdo a lo que hemos visto en la televisión, en las pantallas, en realidad no aparecía la foto, no aparecía el impedimento de salida del país, y esto no es gratuito. Ahí hay actos de corrupción, y Sí, eso claro. tiene que investigar. Sí, sí, de hecho es lo que estamos viendo en estos momentos. Se ha tomado justamente esta decisión. Ya son las 11:30 de la noche. Me imagino que corresponderá que se haga mañana este traslado, digamos, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa para el caso? Digamos, ¿es posible que haya una coordinación entre que se lleve acá el caso de los cuellos blancos y que los fiscales de aquí vayan hasta Madrid para sacar información, o se tiene que esperar al proceso de extradición para obtener declaraciones de César Inostroza, teniendo en cuenta que ya se encuentra, o que va a estar detenido? Bueno, ya está sometido a un trámite de extradición, y lo único que tienen que hacer las autoridades, tanto políticas como judiciales, agilizar este trámite y verificar que no se presente ningún pedido adicional para los efectos de acelerar este trámite. Ok, muchísimas gracias, doctora Moretti, Encantado. por esta comunicación. Vamos a estar entonces bien atentos, perdón, a lo que esté ocurriendo justamente a estas horas de la tarde aquí. Allá son casi ya las 12 de la noche, o sea, casi es sábado en España. Para los que recién se conectan, César Inostroza se ha dictado prisión provisional en su contra. Bueno, y tenemos justamente imágenes de donde César Inostroza, ahí está la llegada, justamente el traslado de César Inostroza española, que ha dictado prisión provisional, provisional es el término correcto en España. Ahí lo tenemos entonces, justamente César Inostroza, el momento en el que es trasladado por la Guardia Civil Española, la pueden ver justamente en esos instantes. César Inostroza pues se encuentra ahí, y ahí será hasta que llegue aparentemente, según la información que tenemos, se llama el Centro Penitenciario Madrid 5 o Quinto Centro Penitenciario Madrid, no estamos seguros. En el Soto del Real queda esto justamente. Vamos a verlo, lo tenemos ya, me parece aquí, cerca en cualquier caso esa ciudad, y ahí tenemos las imágenes del traslado de César Inostroza. Justamente la justicia española ha dictado a altas horas de la noche la detención para el ex juez supremo de nuestro país, y lo vemos en pantalla justamente el instante en el que se traslada a estas horas. Ahí lo tenemos entonces, César Inostroza. Vamos a ver entonces a estas horas de la tarde, o bueno, de la noche. A estas horas de la tarde tenemos entonces la información justamente, y ahí tenemos la detención, las imágenes de la detención. Vamos a acercarnos, me parece que lo tenemos a través del Google Maps, donde tendría que ir justamente. Bueno, tenemos, me parece, ahí las imágenes de lo que sería, tenemos que confirmarlo aún, el Centro Penitenciario Madrid Quinto, Madrid 5, Centro Penitenciario Soto del Real. Ahí estamos viendo una imagen de lo que viene a ser Google Maps, justamente. Tenemos, me parece, una imagen acá. Vamos a ver si tenemos la imagen por acá, la vamos a abrir también, si es que nos permite el internet. Ustedes saben, a veces es complicado en estas cosas. Bueno, ahí así se ven, son las imágenes que se tienen. Estas son imágenes de más alejadas, vamos a colocarlo en estos momentos. Ese es el centro penitenciario, justamente. Ahí tenemos otra imagen, cómo se ve desde lejos. Vamos a cerrar esto. Y ahí vamos viendo entonces donde se encontraría o se va a encontrar, en cualquier caso más adelante, César Inostroza a estas horas
de la noche. Me imaginamos, y por las imágenes que teníamos, podíamos ver el traslado en la camioneta que estábamos viendo en la Guardia Civil Española, que es la que se encarga de ejecutar, me imagino, este traslado del ex juez supremo de nuestro país, César Inostroza, entonces en el 5º Centro Penitenciario de Madrid, o Centro Penitenciario de Madrid 5, Soto del Real. Todavía estamos esclareciendo justamente exactamente cómo leemos eso, pero ahí lo tenemos. Me parece que tenemos otra imagen, desde un poco más arriba, podemos colocarla tal vez unos instantes. Ese es el traslado, ahí está, ¿no? Esa es la otra imagen que tenemos, entonces, podemos tal vez meterle un poco de zoom. Ahí lo vemos y podemos ver cómo esto se mueve. Ahí se encuentra, ese es el centro penitenciario, la verdad, bastante alejado, cerca de bueno, me parece que es el distrito Soto del Real en Madrid. Ahí se encontraría. Esto queda más o menos, ¿dónde queda esto exactamente? Para verlo, ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? Esto queda cerca, como les decíamos, del distrito Soto Madrid, que queda justamente acá arriba. No sé si lo están viendo, pueden ver mi pantalla. Acá más o menos es donde queda la ciudad y acá queda el centro penitenciario. Y vamos a ver pues ese traslado, cómo se realiza, ¿no? Y, bueno, más imágenes de donde estamos en Madrid. Pero nosotros vamos a conversar en estos momentos con el congresista Carlos Brus para que nos dé sus impresiones de la velocidad con la que ha actuado la justicia española y de lo que esto significa para el gobierno, ya que de alguna manera va a permitir avanzar en esta lucha contra, bueno, en el caso, los cuellos blancos del puerto. Gracias por estar aquí con nosotros, congresista Brus. Bueno, sí, muchas gracias. Por supuesto, felicitarnos y felicitar a las autoridades de España por la rapidez y sobre todo por lo drástico de la sanción que le han dado prisión sin fianza a esta persona, porque consideran que es una persona peligrosa que se puede fugar en cualquier momento, y por eso es que no le han dado ni siquiera derecho a fianza. Esta forma como han actuado las autoridades españolas no es fortuito, es consecuencia de las gestiones que han hecho no solamente la Cancillería, la Interpol de Perú, sino el propio presidente de la República hablando directamente con el jefe de gobierno de España. Así que tenemos que felicitar a las autoridades españolas que han estado a la altura de las circunstancias, y ahora queda pues el camino de buscar su extradición, si es que no puede encontrarse la solución de la expulsión, que es más rápida, pero la extradición también, en el caso de España, no es un proceso tan largo como Estados Unidos, porque tenemos convenio de extradición de Perú con España, y Perú ha sido muy rápido en extraditar gente que España ha solicitado, y en contraposición estamos seguros que España va a actuar con la misma rapidez. Ahora, justamente en estos momentos, parte de lo que hablamos con el doctor Amoretti, justamente nos decía que hay como un plazo de 60 días para que se entregue la documentación necesaria, ¿cierto? El gobierno, usted sabrá si ya han avanzado algo de eso o si tenían que esperar a que esto ocurra, y cómo estamos de plazos. ¿Lo vamos a lograr? Sí, me parece con exceso. El gobierno va a actuar con la mayor celeridad. Y repito, felizmente tenemos convenio de extradición con España y seguramente este trámite tomará un par de meses o máximo 3, que es un plazo relativamente corto para que esté y nosotros en Perú. No nos olvidemos que Nostroza ya está preso, ya la justicia el largo brazo de la justicia se está encargando de él, ya no está libre, no está de turista, está preso, y lo que falta es traerlo al Perú para que responda a las autoridades peruanas. Claro, es lo que tenemos entonces en estos momentos, a estas horas de la noche allá, ¿no? Ahí tenemos las imágenes justamente de la detención. Ahora, esto en cuanto al trabajo, digamos, ya el gobierno aceptó la renuncia, ¿cierto?, del ministro del Interior. ¿Qué es lo que corresponde en estos instantes y de qué manera se puede ayudar, digamos, al pronto procesamiento desde Perú, digo yo, porque en España, en Madrid, no hay mucho que hacer más que entregar lo que piden, ¿cierto? Sí, bueno, hay que preparar toda la documentación que España requiere para justificar la extradición. Vemos que hay la mejor voluntad de las otras autoridades españolas para que a este señor se le haga justicia. Entonces ahí tanto la Cancillería, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia tienen que actuar de manera rápida. Estoy seguro que van a
a ponerle el empeño que el caso merita. Aquí internamente en Perú, a pesar de que el ministro de Interior ha renunciado, también el Perú tiene que hacer su trabajo para ver quiénes más han sido cómplices de esta fuga y dentro del Ejecutivo hacer lo propio para sacar de su cargo a aquellos funcionarios que pueden haber estado ocurridos, ya sea por acción o por omisión, a fin de que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Claro, bueno, muchísimas gracias por su apreciación, congresista Bruce. Congresista Bruce, aprovecho para preguntarle, porque esto de la extradición me trae a colación y usted, digamos, es del partido de gobierno. ¿Cómo estamos con el caso, sabe usted, tal vez, de Alejandro Toledo? No, bueno, no lo conozco. Sé que el caso de Estados Unidos es más complicado porque no hay convenio de extradición y Estados Unidos tiene una legislación mucho más complicada para extraditar personas de ahí. Todos esperamos que esto vaya lo más rápido posible. Aquí la iniciativa la tiene el Poder Judicial peruano. Y yo estoy entre el grupo de los peruanos que queremos que venga el señor Toledo y responda ante la justicia. Yo he trabajado con él, y por supuesto ninguno de sus colaboradores sabíamos las cosas que estaban pasando y lamentamos mucho que alguien que luchó en las calles para recuperar la democracia haya terminado como está terminando. Bueno, muchísimas gracias por responder esa pregunta que no venía tampoco mucho al tema, pero por justamente la extradición me hizo acordar a eso. Muchísimas gracias. Buenas tardes, congresista. Bueno, nosotros seguimos con la información que tenemos, esto de último minuto ya. César Inostroza, si usted recién se está conectando, si recién nos está viendo, César Inostroza se le ha dado prisión provisional en Madrid. Es la información que nos ha llegado justamente de parte, de acuerdo con este documento al menos, de Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Esta prisión provisional es comunicada y es sin fianza, ¿no? La fianza servía de alguna manera para dejar una especie de pago, la persona se puede mover sabiendo pues que tiene que rezar por el pago y para llevar a cabo el proceso. A disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de César José Inostroza Pariachi, con el pasaporte tal, nacido el 28 de septiembre de 1956. Y importante también saber por los delitos que se les está dando esta prisión, digamos, provisional. La pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Esto durante un procedimiento o en el marco de un procedimiento de extradición por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5. Corresponde entonces, según se nos ha informado, según nos ha contado la doctora Moretti, que haya, y también lo hemos hablado con el congresista Carlos Bruce, que aceleren, digamos, los trámites lo más posible el gobierno, ¿cierto? Y, bueno, me imagino también el juzgado, en cualquier caso, para que se otorgue la prisión preventiva, estos documentos vayan, las pruebas lleguen hasta Madrid. Por suerte no vamos a tener que traducir absolutamente nada. De esta manera se pueda seguir el procedimiento de extradición para finalmente ver a César Inostroza nuevamente en nuestro país y poder avanzar con los casos que corresponden en el marco de las investigaciones que lo involucran. César Inostroza, recordemos, a través de Huaquillas, ingresó a Ecuador el pasado 7 de octubre, justamente, y desde ahí tomó un avión hasta Madrid. Ahí él se encontró, entre otras personas, me imagino, con su esposa, que ya estaba ahí de viaje desde el día 11, me parece, o bueno, técnicamente después. Y bueno, ahí fue cuando lo detuvieron. Y además, a mi parece, a la mano izquierda tenemos las imágenes del traslado, César Inostroza, ¿no? Cuando es detenido y se le dicta, pues, justamente. Ahí estamos viendo entonces. Bueno, y a esta hora de la tarde, justamente para ver un poco las reacciones que están habiendo desde la parte política, estamos enlazados con la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta. La justicia española ha dictado prisión provisional a César Inostroza en España. En España son, hay que recordar, y tienen el reloj a la mano derecha arriba, 11:42 de la noche a estas horas. Muchas gracias por estar con nosotros, congresista Beteta. ¿Qué le parece esta documentación, esta resolución? Me parece saludable esta resolución por la cual se pide la prisión preventiva de Inostroza Pariachi. Le dan esa prisión preventiva
provisional a Inostroza Pariachi. Y lo único que yo exhortaría, ¿no?, al Ejecutivo, que se pueda hacer una buena sustentación, ¿no?, del proceso de extradición y con ello tener los fundamentos y creo reconocer y estar de acuerdo con los fundamentos expuestos por el juez español que dictó la prisión provisional de Inostroza. No menciona nada de que es en estos artículos como integrante de los cuellos blancos del puerto. Entonces, eso es lo único que me preocupa. Seguramente ahí el abogado del Estado peruano tendrá que tener una mayor solidez del sustento en ese sentido. Claro, congresista, denos unos segundos, por favor, manténgase en la línea. Vamos a irnos en estos momentos hasta España, vamos a regresar con sus impresiones justamente, pero en estos momentos estamos enlazados también con nuestra enviada especial, Angélica Valdés, que se encuentra en Madrid, en España, para complementar un poco la información que hemos dado hasta estos instantes. Angélica, buenas noches, en tu caso. ¿Cómo estás, Sebastián? Efectivamente, 11:44 aquí en España. Nosotros tenemos que informar, dar detalles respecto a lo que ya comunicó Canal N oportunamente respecto a la decisión que se ha confirmado hace algunos instantes. César Inostroza va a continuar en España. Se ha confirmado ya que esa solicitud que hizo de asilo ha quedado descartada porque en la resolución se lee claramente que lo que va a proceder en este caso es la extradición. No sé si tenemos justamente el documento en pantalla para poder ir contando sí, en breve lo colocamos. De lo que se trata justamente. Correcto, lo que dice el documento puntualmente del régimen de prisión provisional, que es lo que está establecido en el caso de César Inostroza, a efectos de extradición, a las que se acaba de hacer una referencia, son una manifestación más de la modulación que sufren los derechos y garantías propios del proceso penal en su aplicación del procedimiento de extradición pasiva. Su página 9, el procedimiento de extradición es su único fin constitucional que cumple como provisional en el caso de la prisión y evita de la sustracción a la acción de la justicia, es decir, que lo que se intenta con esta decisión es evitar una nueva fuga del destituido juez. Se trata, por tanto, de una prisión de carácter instrumental, según reza el documento del juez Amat, dice, por asegurar la entrega y cumplir así con los compromisos adquiridos por el Estado en materia de cooperación judicial internacional. Otro detalle adicional importante, resta añadir, dice el documento, que para valorar la existencia de ese peligro de fuga, deberán en todo caso tomarse en consideración, además de las características y la gravedad del delito imputado y de la pena con que se amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales de la persona investigada. Son detalles de ese documento, Sebastián, que ha también comentado adicionalmente. Estoy tratando de buscar acá el detalle exacto del lugar donde será trasladado César Inostroza. Angélica. Sí, Sebastián. Según información que tenemos nosotros, sería, no sé exactamente si es el 5º centro penitenciario de Madrid o el centro penitenciario de Madrid número 5, Soto del Real, es la información que... Sería Center Soto del Real, exacto. Está ubicado a, poco Soto del Real, Madrid. No, más o menos no entiendo la distancia a la que se encuentra, pero por lo poco que me han podido comentar exactamente es bastante lejano del centro de Madrid, que también fue un lugar elegido por César Inostroza, ¿no? Él no eligió el centro de la ciudad, por ejemplo, una de las zonas en las que nos encontramos Angélica, en este momento. Angélica, perdona que te interrumpa, sé que es tarde, danos un segundo, ahorita vamos a regresar contigo, me parece que tenemos información justamente del Poder Judicial, danos un instante. Bueno, ya a esta hora de la tarde estamos en una hora repleta de noticias. El Poder Judicial se ha pronunciado y ahí lo tenemos. El Poder Judicial del Perú, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a través de tuit, aprueba la disposición de formalización de investigación preparatoria contra el juez supremo César Inostroza Pariachi y ex consejeros Guido Águila, Orlando Velázquez, Julio Gutiérrez, Pebe e Iván Noguera. Nuevamente, el Poder Judicial del Perú, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aprueba la disposición de formalización. O sea, se está formalizando la investigación preparatoria contra el ex juez supremo César Inostroza
Pariachi y los ex consejeros del CNM, ¿cierto? Guido Aguila, Orlando Velázquez, Julio Gutiérrez e Iván Noguera. Esta es información entonces de último minuto también. Tenemos, ya se está avanzando en el caso justamente de los ex consejeros. Ahora vamos a regresar hasta Madrid. Estábamos justamente conversando con Angélica Valdés, que nos está dando ciertos detalles sobre la resolución, el fallo o el auto, en cualquier caso, que se había establecido y que era dado por el magistrado don José de la Mata Amaya, ¿cierto? En el que se habla, además, importante, Angélica, me parece que en este auto se especifica que no tiene, dentro de todo, a ver, en tercer lugar, la persona reclamada no tiene arraigo en España. Quien lo tiene es su hija. Es cierto que en España hay su hija y otros familiares, pero es evidente que él se ha fugado del Perú, dice, hace escasamente unos días, justamente para eludir sus responsabilidades. Es cierto también que dispone de posibilidades más que ciertas de desplazamiento y de marcharse al extranjero, frustrando los fines extradicionales, ¿no? Además, no tiene vínculo en España laboral, ni conexiones económicas, ni existencia y posesión de activos, ¿cierto? En este caso, justamente, tenemos la aplicación, ¿no? Ahí sí no hay nada que decir, ¿no? Angélica. Correcto, sí es una resolución extensa, hemos esperado incluso porque la audiencia, recordarán, terminó alrededor de las 8:30 de la noche aquí en Madrid. Son las 11:49 y recién hace media hora o 40 minutos aproximadamente fue circulada a los correos que justamente habíamos dejado en el área de comunicaciones de esta sala de audiencias nacional con los detalles de esta resolución. Y bueno, no se ha tenido tampoco el registro de César Nostroza, porque aquí, bueno, son bastante rigurosos con el tema de la seguridad. La mayoría de traslados son a través de sótanos y con furgonetas policiales que son, blindadas y con una bastante oscurecidas y claro, incluso, obviamente por falta de conocimiento intentamos en algún momento acercarnos a una de las furgonetas y la policía de inmediato bajó de la unidad, así que eso no estaba permitido, pero bueno, poco a poco hemos enterándonos un poco cómo es el funcionamiento un régimen por parte de la policía española, que fueron los encargados de capturar a César Nostroza justamente en inmediaciones de la vivienda de su hija. Y bueno, él ya se encuentra en una prisión, como lo damos en detalle adicional. Vamos a estar nosotros en cualquier momento dando alcance, ya será para nosotros el día de mañana. Aquí estamos a muy pocas horas ya de que sea sábado, y bueno, vamos a estar obviamente con todos los alcances con esta cobertura claro, especial que estamos haciendo aquí con el equipo que ha sido enviado a Madrid por el caso de el destituido César Nostroza. Claro, Angélica, muchísimas gracias por la información. Nosotros vamos a regresar contigo en unos instantes. Tenemos que regresar a otro tuit del Poder Judicial a estas horas de la tarde. Muchísimas gracias. Tenemos justamente, tenía dos partes este tuit. Poder Judicial, por favor, tiene que poner 1 de 2, 2 de 2, así, para poder estar bien establecido. A ver, el Poder Judicial del Perú, a través del Juzgado Supremo, bueno, se formaliza básicamente la investigación preparatoria contra el ex juez supremo César Nostroza y los ex consejeros, ¿cierto? El juzgado, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, dispone que Nostroza sea investigado por los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias. La resolución está en el link ese, ¿no? clic.li, etcétera. Ahí lo tienen entonces justamente. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto exactamente, porque recordemos que cuando hay extradición suele ser solo imputable la persona por los delitos por los cuales ha sido extraditado. Esperemos calcen con estos delitos en cualquier caso lo de César Nostroza, o es probable también que yo me esté equivocando por algún motivo y que haya alguna otra forma de hacer las cosas. Ahí lo tenemos entonces, justamente la resolución, nuevamente entonces contra todas estas personas. Ahí está César Nostroza Pariachi, el ex consejero Guido Aguila, Orlando Velázquez, Julio Gutiérrez Peve y el ex consejero Iván Noguera también. Justamente va a estar a cargo esto del juzgado de Hugo Núñez Julca, y que ha dispuesto que sea investigado por los siguientes delitos nuevamente a estas horas de la noche, horas de la noche en España, horas de la tarde aquí: delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias. La resolución. Pero bueno, nosotros antes de esta cantidad, esta seguidilla de noticias, estábamos conversando con la congresista de Fuerza Popular, justamente Karina Beteta, que nos contaba que le preocupaba un poco, y déjeme ver si es que estoy recordando adecuadamente, que no se mencionara específicamente a los cuellos blancos, congresista. Más allá de eso, estamos viendo pues que esta fundamentación tiene 9 páginas o 10 páginas me parece, y habla justamente del hecho de que no tiene ningún vínculo y que justamente, dice acá, en este caso particular dice
el riesgo se acentúa, el riesgo de fuga, por la facilidad que tiene la persona reclamada por recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales y salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la justicia peruana, como ha quedado evidenciado con su propio traslado a España para eludir la acción de la justicia de Perú. ¿Qué le da esta resolución en estos momentos y qué considera debe hacerse en estos instantes de parte del gobierno para traerlo rápidamente a nuestro país? Efectivamente, estoy de acuerdo con la resolución que dicta el juez español. Sin embargo, es importante que ahí se tiene que ahondar y sustentar, por ejemplo, en el delito de crimen organizado, que se relacione al tema de la investigación que se tiene acá en el país sobre los cuellos blancos del puerto, que no está sustentado en la resolución del juez español. Entonces, por ello es muy importante la defensa del Estado peruano, que tiene que tener un sustento sólido, bien fundamentado, para evitar que luego, cuando sea extraditado acá y nosotros no tengamos inconvenientes para la persecución de los delitos aquí tipificados en el Perú, porque ya sabemos muchas veces cuando no están bien tipificados, luego una mala defensa por el Estado peruano, podríamos correr el riesgo de que no se le juzgue por los delitos que debería de ser juzgado. Claro, porque en efecto es parte del tema, ¿no? La extradición misma solo permite que sea juzgado en nuestro país por los delitos por los que es extraditado, ¿no? Ahora, sobre justamente me parece lo que acaba de ocurrir con el Poder Judicial, parece que medio que calzan, ¿cierto? Lo que se está imputando. Ahora, en cualquier caso, esta resolución es más que nada medio provisional, digámoslo de por sí, ¿no? Porque se da este tiempo para que se presente y se dé más documentación, para que haya más casos, porque dentro de todo es una resolución de ¿cuánto? 9 páginas, ¿cierto? Correcto, sí, por eso manifiesto que sí estoy de acuerdo con las medidas inmediatas que ha tomado el juez español. Y también sigo coincidiendo en que la defensa del Estado peruano tiene que ser sólido, por eso contratar a los mejores especialistas en temas de extradición. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía en mi observación, si bien es cierto, también se menciona lo que es crimen organizado, pero que solamente está relacionado a hechos de corrupción del Poder Judicial y ratificación de jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no está vinculado el crimen organizado con los hechos de los cuellos blancos del puerto. Claro. Que eso es más sólido, más fuerte y hay mayor agravantes. Entonces creo yo eso es lo que tendría que faltar, sustentar la defensa del Estado peruano para que podamos tener un proceso realmente de extradición y sanción aquí en el Estado peruano. Congresista, en torno a la captura en este caso de César Inostroza, este pedido de extradición y sobre el hecho de que ya se está dando una prisión provisional sin fianza posible, me parece que su colega Rosa Bartra dijo que le parecía que todo esto era una cortina de humo. ¿Usted cómo se coloca en cuanto a esa postura? ¿Le parece una cortina de humo todos estos eventos? Yo no puedo calificar, digamos que esto... El juez español se puede prestar a cualquier interferencia política en el Perú. Lo que ocurre, obviamente los peruanos fácilmente se podrán dar cuenta de lo que ha ocurrido con la fuga de Inostroza y que el Estado peruano recién se ha dado cuenta después de 10 días de fuga. Entonces, por eso es de que se está recurriendo a un proceso de extradición, porque Inostroza ingresó al Estado español, en este caso, de manera legal, porque si él hubiera ingresado ilegalmente, como decía primeramente el sustento del Estado peruano, era imposible que le podrían expulsar porque no puede